delante de su gloriosa presencia, pidiéndole de todo corazón, con todo el entendimiento de nuestra mente, amados hermanos, que esa palabra que Dios nos va a hablar hoy tenga un efecto, provoque un efecto espiritual, un efecto natural, pero no pasajero, sino eterno. Pidámosle al Señor: Señor, siembra esta palabra eternamente en mi mente, en mi corazón, en mi alma, donde quiera que pueda ser sembrada, mi Señor Jesús, ahí siémbrala. Yo te entrego toda mi vida y todo mi ser, para que tu bien permanezca eternamente en mí. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor Jesucristo, Dios Padre eterno, santo y soberano, grande eres, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres el alfa y el omega, mi dulce Señor, y a ti venimos confiadamente, confiados, Padre, en que tú has preparado hoy un quebrantamiento de maldición y un levantamiento de bendición a nuestras vidas. Y lo has comenzado ya, Señor, y queremos, como dice tu palabra, como fue escrito por medio de tu apóstol, el apóstol Juan, queremos recibir el galardón completo. Por eso en esta hora nos entregamos, Señor, a ti, confiadamente, Señor, entendidamente, sabiendo, Señor, que tú puedes hacer lo que te plazca de nuestra vida. Escuche bien, antes de decirle aquí, entienda: Dios puede hacer de usted lo que bien le conviene, lo que le conviene a usted. Dios no va a jugar con usted, eso es una realidad, porque Dios nos ama y se ha decidido quebrantar la maldición y levantar bendición. No es para hacernos sufrir por sufrir. Así que si usted está consciente de esto, dígale: Señor, heme aquí. Señor, yo estoy aquí como tierra para que esa semilla que tú siembres, Señor, sea prosperada, crezca y dé frutos conforme a tu voluntad y para tu gloria, y que permanezca en mí para vida eterna. Que eternamente, Señor, yo pueda atesorar eso que tú me das, esa palabra, Señor Jesucristo, y pueda yo compartirla con aquellos que no la tienen y que la necesitan más que nada. En el nombre de Jesucristo, bendito Señor, yo me he ofrecido a ti, Padre mío, desde el tiempo que tú me llamaste, porque tú, Señor Jesucristo, abriste mis ojos y me levantaste y a ti me llamaste, y te puse, Señor, mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y hoy lo reafirmo, Señor, lo confirmo delante de tu presencia, con los cielos y la tierra por testigo, Padre, que es mi soberana voluntad entregarme a ti, Señor, para que tú hagas la obra hoy, mi dulce Señor Jesús. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz no está aquí, no vive en mí, está muerto ya, Señor Jesucristo. Renuncio a ese espíritu y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se levante, el que hable, el que exhorte, el que edifique, el que consuele a través de esta palabra, Señor. Y si hay algo que no debe de estar, Padre mío, quítalo. Padre mío, cierra mi boca, para que no haya condenación a mi vida, Señor, y que por una mentira o una mala interpretación yo pueda hacer tropiezo a la vida de mis hermanos. Guárdame, Señor. Guárdame, bendito Padre. Mejor prefiero que me uses. Perdona la expresión, mi dulce Rey de Reyes, pero prefiero ser un títere que un trapo de inmundicia separado eternamente de ti. Yo me someto, Señor, me rindo a tu autoridad, a tu dirección, para bendecir, Señor, a aquellos que han de recibir esta palabra, y por los que la reciban te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les dé esa convicción de que es palabra que tú has traído a sus vidas, que yo solamente fui usado porque así hallé gracia delante de ti, mi Padre precioso, pero que así como hoy estoy, mañana puede que no esté, pero tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Bendice los corazones que la reciben, ilumina las mentes que la reciben, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Padre, declaramos que somos oidores y hacedores de esta palabra, y que esta palabra que recibimos
como de parte tuya, enviada del cielo. Señor, declaramos que es palabra de vida eterna, como está escrito en tu ley, y que por ella también somos santificados conforme a tu voluntad. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vaya buscando, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. Amén. Bien. No le hemos puesto, no le pusimos nombre a esta serie de 4 enseñanzas que Dios nos ha dado, o 3 y una final. No le pusimos un nombre, pero el Señor nos ha hablado diciendo: quiero prepararte. Quiero prepararte espiritual, físicamente, quiero preparar tu mente, quiero preparar tu corazón, porque quiero renovar mi pacto contigo. Dios no nos está preparando para una santa cena. Eso es una expresión equívoca, amado hermano. Es una expresión equivocada el decir: vamos a participar de la santa cena. Ni tampoco la última cena, como otras personas la conocen. Porque cada vez que usted desayuna, come y cena y ora, santifica esos alimentos. Entonces, Dios no nos está preparando para una santa cena ni para una última cena. Tenemos que entender qué es verdaderamente el participar del pan y el vino. ¿Sí? Ya lo veremos en su tiempo, no quiero anticipar mucho, pero es renovar o participar del pacto renovado de Dios, de ser partícipes del nuevo pacto. ¿Sí? Y Dios nos está hablando muy a tiempo para que nosotros estemos preparados. Y la semana antepasada el Señor Jesucristo nos habló como introducción a esta serie de temas, como introducción a una limpieza personal, a que nosotros participemos en esa obra que Dios está haciendo, en una limpieza personal, diciéndonos: hay 4 tiempos que te van a llevar al amor frío. Cuídate de esos 4 tiempos. Cuídate de llegar al último tiempo, que es el amor frío. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo tu corazón estará tan frío, tu mente tan oscurecida, tu corazón tan endurecido, que estará rechazando toda oferta, toda proposición, ¿sí? Toda invitación de Dios para bien a tu vida. Guárdate. El Señor nos habló diciendo: el primer tiempo es el tiempo del pecado. El Señor nos abrió el entendimiento, porque muchas veces nosotros pensamos que el pecado es la obra que se realiza. Pero nuestro Dios Todopoderoso nos dijo: no, el pecado en ti es el deseo perverso en tu corazón. Cuando tú y yo estamos deseando algo malo, algo que tenemos conciencia, el Señor nos lo mostraba la semana antepasada. Sabemos que es malo, y si aún así lo deseamos en nuestro corazón, ese ya es el pecado. Y Dios nos daba a entender, nos ayudaba a entender que hay un tiempo. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo depende de usted y de mí, y de quien siente ese perverso deseo, esa mala atracción. Tenemos una oportunidad para no alimentarlo en nuestro corazón. Pero lamentablemente nos ha pasado a todos, nos pasa a todos, nos es tan agradable. Vemos las cosas agradables del pecado y no nos conformamos, y pasamos de un tiempo a otro, que era el tiempo del placer, el tiempo de la práctica del pecado. Cuando ya nuestro corazón, cuando ya nuestra mente se turbó tanto, ya estamos tan consumidos, tan debilitados, ¿sí? Tan engañados por nosotros mismos,
que ya queremos sentir lo que solamente por medio de la imaginación estamos sintiendo. Yo ya quiero saber a qué sabe eso. Eso le pasó a Eva, nos lo mostraba el Señor. Ella veía el árbol y se le antojaba, y en lugar de alejarse pensaba: ¿a qué sabrá? ¿Sabrá dulce? ¿Sabrá amargo? ¿Estará carnoso? ¿Estará jugoso? Y ella en su mente, en su corazón, imaginaba ese fruto, hasta que llegó el momento que ya no pudo más con ese deseo. Y así nos ha pasado a todos, y así nos pasa a todos. Pasamos de un tiempo de pecar, de desear en el corazón lo prohibido, a un tiempo de practicarlo. Y aún en el tiempo de la práctica, Dios nos mostraba su misericordia y su amor. Porque cuando Adán y Eva pecaron, deseando en su corazón lo prohibido, y pasaron al tiempo del placer y la práctica, el Señor les dio un tiempo, y lo vemos reflejado en la Biblia, porque no se les apareció inmediatamente. El Señor pudo haberse aparecido cuando Adán iba a comer y decirle: no, espérate, no lo comas, te he dicho que no. O a Eva: no le creas. ¿Por qué le crees? Pero tenemos una libertad, y el Señor permite que pequemos, que practiquemos el pecado, y su misericordia sigue ahí. Y nos mostraba el Señor el tercer tiempo, el tiempo de la justicia. Nos decía el Señor que esa justicia la hace por amor a nosotros. Porque si Dios no nos pone un castigo, Dios no nos pone unos azotes, Dios no actúa, el pecado va a terminar por matarnos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios decide intervenir. Nos lo mostraba en el libro de del Génesis, en el capítulo 3. Nos muestra cómo el Señor reprende, le muestra a Adán y a Eva las consecuencias de su mal, ¿sí? Que es el tiempo de la justicia, que es el tiempo en que Dios decide actuar por nuestro propio bien. Pero lamentablemente a veces el pecado es tan delitoso que ni aun la justicia de Dios nos puede detener. Nos lo mostraba el Señor. Adán y Eva, el Señor les dijo: mira, esto y esto y esto va a pasar por causa de tu mal. Y ninguno de los dos tuvo la humildad, tuvo la sencillez de decir: Señor, perdóname. Y el Señor nos mostraba algo extraordinario, que no hay justificación. Fíjese bien, si para Adán y Eva, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, no hubo justificación por su mal, porque dice la palabra que donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero el Señor nos mostraba que sí había una ley, y que Adán y Eva no eran niñotes, no eran seres ignorantes, que al decir la palabra que eran hechos a su imagen, conforme a su semejanza, tenían sabiduría, tenían inteligencia. Aunque ya estaban en cuerpos maduros, aunque no habían vivido una vida, tenían el conocimiento que necesitaban. Y si ellos, con ese don de Dios, con esos dones de Dios, no alcanzaron esa humildad, ¿sí? esa excusa, pues nosotros menos. Si el Señor se tomó la molestia de hacerlos y aún así tuvo que intervenir por bien de ellos y respetó su voluntad, ¿cuánto más a nosotros? No podemos excusarnos delante de Dios, porque hay un tiempo. Esa palabra es clave, amado hermano. Hay un tiempo. Tú tienes que saber que en tu corazón lo que estás deseando es malo, y tienes que actuar ya, no alimentándolo, reprendiendo ese pensamiento, ese deseo, esa idea perversa. No, Señor, en el nombre de Jesucristo, perdóname por tener este deseo, este sentimiento, estas ganas. Señor, quebrántalo, límpialo. Tú eres quien puede entrar a mi corazón. Pero jugamos, amados hermanos, jugamos a creer que podemos charlar con el diablo y vencerlo. Hace tiempo el Señor nos dijo: ni siquiera platiques con él.
Si viene a ti, mira, mejor cállate y aléjate, si Dios te lo permite. Entonces, cuando la justicia de Dios tampoco tiene un efecto en nosotros, viene el tiempo de la voluntad. Dice el Señor: yo soy santo. Yo no voy a contaminarme por causa de tu mal deseo, de tu mala voluntad. Es tiempo de que elijas: o estás conmigo o estás contra mí. Y el Señor nos mostraba que verdaderamente eso es lo único que nos puede separar de Dios, nuestro libre albedrío. Así comenzó este tema diciéndonos el Señor: nada creado, ni en los cielos, ni en la tierra, como quiera que se llame, nada te puede separar de mi amor que he manifestado en Cristo Jesús. Pero ciertamente existe algo: tu voluntad, voluntad que yo tengo y he respetado desde siempre. Entonces el Señor nos invitaba a ser honestos, y si no somos conscientes, nos invitaba al Señor a preguntarle: Señor, ¿en qué tiempo? Si estoy viviendo en alguno de estos tiempos, dime en qué tiempo. Y así comenzó el Padre Nuestro, esta serie de enseñanzas, de ayudándonos a ver si en verdad vamos hacia el amor frío, en verdad si nuestro camino es agradable hacia Él. Y en esta mañana el Señor quiere hablarnos de cómo purificar el templo. ¿Cómo purificar el templo? La purificación del templo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial está mandando a que hagamos? Si a ungir nuestra casa, si a orar por el lugar donde nos congregamos. ¿A qué templo el Señor está poniéndonos como tarea, amado hermano? Como una tarea para seguir avanzando en esta preparación y poder recibir como bendición. Ya lo veremos en su tiempo, pero usted puede recibir, participar del pan y el vino del Señor para bendición o para maldición. Lo dice el libro de Corintios. Si usted se quiere adelantar, ahí se lo adelanto. En el tiempo hablaremos, ¿sí? Pero Dios quiere que usted y yo nos preparemos para que sea de bendición. Y entonces la tarea que el Señor nos ha encomendado para esta semana, de aquí al próximo domingo, es purificar el templo. Hechos capítulo 17, versículo 24 y versículo 25, dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos concede la gracia, el favor desmerecido de tener todas las cosas. Quizá en nuestro entendimiento humano, quizá en nuestra naturaleza humana, cuando hablamos de todas las cosas, usted puede pensar: el Señor me dio mi sala, el Señor me dio mi casa, el Señor me dio mi auto, el Señor me dio mi vestimenta. Pero estamos hablando del templo de Dios. Estamos entendiendo que Dios nos va a dar todas las cosas. ¿Para qué? Para que podamos purificar el templo, que dice la palabra que no habita en templos hechos de manos de hombre. Al Señor no le interesan estas cuatro paredes. Al Señor lo que le interesa es la habitación de su Espíritu Santo. Lo que Dios nos da son armas espirituales. A lo que se refiere con todas las cosas es sabiduría, entendimiento, poder, autoridad, profecía, don de sanidades,
Porque las sanidades no solamente deben de ser para aquellos que vienen con enfermedades, sea del espíritu, del alma o del cuerpo. Comenzamos por nosotros. Hay que sanarnos. Estamos hablando de purificar el templo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con la fe, con la esperanza de que Dios me va a dar lo que yo necesito para purificar este templo. Y comenzamos hoy con esta palabra. Con esta palabra que Dios nos está dando. ¿Sí? Hace un tiempo, recuerdo cuando yo trabajaba, había un letrero ahí, y quiero compartírselo. Había un mensaje muy, muy interesante, porque a veces pensamos equivocadamente, y se lo quiero compartir. Ese carteloncito decía: un lugar limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Un lugar limpio no es el que se está limpie, sino aquel que se cuida, aquel que se preocupa. ¿Por qué? Porque no se ensucie. Y ese es el templo del Espíritu del Señor. No se trata de estar pecando, no se trata de tener la confianza, de abusar de la gracia de Dios. Al decir: bueno, Señor, yo voy, te pido perdón por mis pecados, y según tu palabra, tu sangre me limpia de mis maldades. Se trata de cuidarnos, se trata de cuidar, de ponerle atención al cuerpo, de poner más énfasis. A veces centralizamos la acción de santificarnos en la oración, en la Biblia, en el ayuno. Pero ciertamente dice la palabra que Dios nos da todas las cosas. El Señor nos dirá cuándo el instrumento, el método, la forma en que habrás de santificarse o santificarte será la oración. ¿Cuándo será el ayuno? ¿Cuándo lo hará el Señor? A través de tu palabra, como lo está haciendo hoy. El Señor Jesucristo hoy les dijo: santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados. Ahora estamos siendo santificados por medio de esta palabra. Pero no permanecemos aquí las 24 horas, los 7 días. Salimos a un mundo que está lleno de contaminaciones, a un mundo que está lleno de tentaciones, a un mundo que está completamente saturado de ofertas para que nuestro corazón pequemos, para que nuestro corazón deseemos lo prohibido. Y lo prohibido no se sustenta, amado hermano, no se especifica solamente en las cuestiones carnales, en cuestiones sexuales. No solamente se basa en decir: esa mujer me gusta, pero tiene un marido; ese hombre me agrada, pero tiene una mujer. No. Cuando usted desea un auto, que ya teniendo uno está pecando, está deseando lo prohibido. Ay, el vecino y su camionetota. Ay, Dios mío, ¿por qué no me das una así? ¿Cómo quisiera yo tener una así? Ay, la casota del vecino, la casota del hermano, el ministerio, la unción del hermano. Llegamos a caer en eso. Llegamos a tropezar en eso, amado hermano, en desear lo ajeno, en buscar en nuestro corazón lo que Dios no nos ha dado. Y ahí está el pecado. ¿Y qué sucede? Pues empieza a contaminar nuestro cuerpo también. En lugar de estar limpie, evitemos ensuciarnos. Porque vivimos en un mundo que, dice la palabra, está bajo la influencia del maligno. ¿Qué podemos esperar del maligno? ¿Qué bueno podemos esperar del maligno? Ciertamente que nada. ¿Sí? Mantener purificado el templo del Espíritu depende de muchas cosas, depende de varias cosas, son varios factores: lo que comes, lo que ves, lo que oyes,
lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes, el uso que le das a tus miembros. No podemos solamente enfocarnos, no podemos solamente enfatizar, centralizar la purificación del templo en una sola cosa. Hay muchas puertas. El templo físico, el templo de Jerusalén no tenía una sola entrada. Y a través de lo material podemos ver lo espiritual. Usted y yo tenemos varias entradas. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cómo estamos usando nuestras manos, nuestros pies? ¿Sí? A veces, muchas veces resulta difícil, amado hermano. Vemos esto como una tarea complicada. Ay, Señor, es demasiado. ¿Cómo quieres? Dios entiende esto, amado hermano. Dios sabe que es una tarea difícil. Dios sabe que no es cosa fácil. Por eso nos ofrece todas las cosas y mayor que ellas, su misericordia y su perdón. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Si en esa lucha nos llegamos a cansar y decir: ay, Señor, tú te pasas, me voy a aventar esta película que es semipornográfica, pues yo ya me cansé de las alabanzas, mira, voy a volver a Vicente Fernández. Dios entiende perfectamente bien. Y lo extraordinario es que nos perdona, porque menospreciamos lo santo, porque lo vemos como algo tedioso, algo aburrido, algo inatractivo, y lo despreciamos o lo menospreciamos. Pero la grande misericordia de Dios siempre nos permite volver a Él. Siempre. Por eso Él escribió este santo libro. Está escrito, no me puedo retractar. Dije que haría para bien, estás en el derecho de exigírmelo. Estoy comprometido contigo porque aquí está mi palabra. Y si yo dije que si tú confiesas tu pecado, yo soy fiel para perdonártelo. Y si yo dije que si tú confiesas tu pecado, la sangre de mi Hijo te limpiará. Voy a cumplir, porque tú me estás pidiendo perdón. Y recibimos el bien y la misericordia de Dios. Porque muchas veces, tratando de cuidar los ojos, descuidamos los oídos. Tratando de guardar nuestros oídos, descuidamos la boca. No estamos 100% alertas, amados hermanos. Y lo sabe, y lo comprende, y lo entiende Dios. Y lo acepta Dios. Eso es lo extraordinario. Dios lo acepta. Tú no debiste de haber declarado una maldición. Tú no debiste de haber hablado con groserías, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, menos a las personas que no te conocen. Dios sabe que el testimonio lo tenemos golpeado, a duras penas arrastrando. Pero lo que Dios no acepta es que nosotros, en lugar de tratar de levantarlo, de esforzarnos, seguimos cada vez destruyendo más la obra de Dios. Por eso esta bendita palabra que dice: y Él nos da todas las cosas. Por ahí debemos comenzar, teniendo la confianza, teniendo la certeza, teniendo la seguridad que Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Entonces, si el pecado, si el mal me está ganando la batalla, ¿cuál es la razón? Yo no estoy yendo a mi Dios por las armas, por las herramientas que yo necesito para vencer. Y aún así Dios nos sigue amando. Pero en este tiempo Dios nos ha dicho: es tiempo de que purifiques el templo. Quiero renovar mi pacto contigo. Usted y yo nos salimos del pacto, amado hermano, no es el Señor.
Dios es fiel a su palabra. Pero cuando nosotros caemos, cuando nosotros hemos hecho ya llevamos un tiempo con una vida religiosa, con un cristianismo, no me gusta, amado hermano, no lo acepto mucho de aquellas personas que lo critican, que lo juzgan, como un cristianismo light. Pero cuando no somos lo que deberíamos de ser, y ya llevamos tiempo, y Dios nos hace una invitación para corregir el mal camino, lo menos que podemos hacer primeramente es darle gracias por la nueva oportunidad y seguirlo. Señor, pues si me vas a dar cosas nuevas y me vas a dar lo que yo necesito y es para mi bien, Padre mío, heme aquí. Pero muchas veces incluso eso mismo le rehusamos a Dios, nuestra voluntad, aunque es para bendecirnos. ¿Sí? A veces le repito, por cuidar una cosa descuidamos otra. Es como si pusiéramos un solo policía, un solo vigilante, un solo portero a cuidar 5 entradas. Imagínese usted. Y después de todo lo culpáramos porque entraron los ladrones y saquearon la casa. ¿Quién fue el culpable? Pues el culpable soy yo, porque si sé que tengo 5 entradas, necesito 5 vigilantes. Escuchen lo que le estoy diciendo. Necesitamos que alguien guarde las entradas del templo del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo debemos purificar el templo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Primera de Juan 5, del 1 al 10, dice la palabra del Señor: este mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es extraordinariamente santo y nosotros no podemos atrevernos. Debemos de quitar ese pensamiento errado en nuestro corazón, que porque Dios nos ama tenemos el derecho, ser osados, atrevidos, acercarnos a Dios con una inmundicia. Ningunas tinieblas hay en Él. Dios rechaza todo aquello que no le agrada, pero usted y a mí nos quiere recibir. Porque si usted y yo queremos ir a Dios, no es porque usted le ame, no es porque yo lo ame, no es porque yo sea agradecido, no nos engañemos. Si usted y yo queremos ir a la presencia de Dios, hay una sola razón: Dios nos está llamando. Dios nos llama, pero nos dice: ninguna tiniebla hay en mí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra está en nosotros. ¿Cuándo cometemos este gravísimo error? Quizá no lo hemos expresado de una manera literal, pero ¿cuántas veces sientes que es mayor tu necesidad, tu atracción por el Señor, que llegas, te postras delante de su presencia
Y empiezas a hablar con el Señor: Padre mío, heme aquí, bendito seas, lo bendices, le das gracias, empiezas a charlar con Él, hablas, le pides, terminas y le das un amén, pensando, creyendo que Dios estuvo ahí. Una cosa es, eso es bien distinto, hermano. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa muy distinta es la audiencia de Dios. Dios escucha a todos, amado hermano, a todos. Ya hablaremos de esto en el tiempo que Dios lo mande, ¿sí? Pero Dios a todo ser humano lo escucha, porque Él quitó el pecado del mundo. Dice la palabra que Dios no escucha a los pecadores, pero si Dios quitó el pecado, aún escucha a los pecadores, porque usted y yo, ¿cómo fuimos escuchados? ¿Estando en santidad o estando en pecado? Viviendo en pecado. Entonces Dios sí oye, ¿sí? Dios oye a todos, pero ¿por qué a veces pasa desapercibida la presencia de Dios? ¿Por qué a veces queremos o tenemos tanta necesidad o tenemos el deseo de sentir esa caricia, ese calor, ese viento tibio que muchas veces hemos recibido y participado? Dice la palabra: no hay tinieblas en mí. No nos acercamos con una actitud equivocada, inconscientemente, gracias a Dios, pero no porque sea en inconsciencia Dios la va a recibir. La palabra dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Cuando tú te acercas, cuando tú vas a tu casa, en tu lugar santo, en la iglesia, donde quiera que tú me digas, y te postras y quieres hablar con Dios, pero no pides perdón por tus pecados, es como si estuvieras diciendo: Padre mío, recíbeme porque yo no he pecado. Yo no tengo culpa, por eso yo quiero llegar al lugar santísimo y por eso tengo derecho. Y muchas veces el espíritu de religiosidad, ¿se recuerda qué es ese? El sentirse mayor que otros, el autonombrarse, el autodecirse y hacerse mayor que otros. Ese espíritu también nos afecta en nuestra intimidad con Dios. Yo nada más le voy a ir a pedir, yo nada más le voy a dar gracias, yo nada más lo voy a ir a adorar, lo voy a ir a santificar. Pero ¿qué hay del pecado que hay en tu vida? ¿Qué hay de esos malos pensamientos? ¿Qué hay de esos malos sentimientos? ¿Qué hay de esas malas palabras que antes de entrar a la presencia de Dios cometimos? Olvidémonos por un momento del ya trillado ejemplo de la vecinita. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas hemos oído? ¿Cuántas cosas hemos hablado? ¿Para qué utilicé mis manos? ¿Hacia dónde llevé mis pies? Hay pecado en mí. Yo debo ir honestamente con el Señor. Sí, Señor, todavía estoy viviendo una vida con pecado. No soy un pecador, no es lo mismo. Porque un pecador ama el pecado. Pero yo cometo pecados por mi debilidad humana. Pero vengo a la gracia que tú me has dado. Vengo a la gracia de ser limpiado. Vengo a la oportunidad que tú me brindas, Señor, de perdonar todos mis pecados, de limpiar todas mis maldades, de hacer de mí un nuevo yo. Hoy Dios te está brindando esa oportunidad. Cada 8 días Dios nos brinda esa oportunidad. Cada vez que tú vas a la intimidad con Dios, cada vez que tú escuchas una enseñanza, una prédica, es una nueva oportunidad de Dios. Oíste música mundana, la cantaste,
contaminaste tu templo, ahora estás escuchando palabra de Dios, ahora alabas a Dios, ahora de tu boca sale un amén, gloria a Dios, ahora sale una alabanza para Dios. Es extraordinario entender o aceptar, porque no me cabe a mí en la cabeza, al menos a mí en lo personal, no me cabe en la cabeza cómo Dios puede ser tan fiel, tan misericordioso y perdonador. Yo ya debí de haberle colmado la paciencia, amado hermano. Le digo una cosa, a veces yo mismo me desespero de mi actitud. A veces yo mismo no puedo cargar con esta manera de ser. Y es cuando me maravillo. Y cuando digo, Dios mío, ¿cómo es que no he colmado tu bendita paciencia? Y lo alabo. Y alabo esa bendita paciencia. Pero ¿cómo comienza? O cómo debemos comenzar, más bien, a purificar el templo del Señor. Cuando vayamos a su presencia, reconozcamos que hemos pecado. No se trata de ir a decirle al Señor, hice esto, esto, esto y esto y esto, porque hay muchas cosas que olvidamos, amado hermano. Se trata de reconocer delante de Dios que he hecho cosas indebidas y que la intención de mi corazón al ir a su presencia es que Él las borre de su mente, las borre de su corazón, las borre del libro de la vida eterna, las borre de aquel registro que se lleva de mí en los cielos. Por eso es necesario que nosotros vayamos a la presencia de Dios constantemente, para que se mantenga un libro en blanco en los cielos. Y comencemos por reconocer cada vez que vamos a Dios, Señor, ciertamente hay pecado en mí, pero yo vengo por esa preciosa sangre, yo vengo por esa bendita misericordia, yo vengo por ese glorioso perdón que tú tienes para mi vida, y te pido, límpiame conforme a tu palabra. No diga yo me lavo, no diga yo perdono, dígale, Señor, hazlo conforme a tu palabra. Aquí dice, Padre mío, que tú me limpiarías de toda maldad. Aquí dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. A eso vengo. Ya veremos qué equivocado hemos estado en la oración, amado hermano. Le voy a dar una pequeña probadita de esta enseñanza. Pregúntese en su corazón, ¿cuál es el motivo de la oración? Si Dios sabe antes que salga de tu boca, Dios ya sabe la palabra que va a salir. Antes de que tú tengas necesidad, Dios ya sabe que la tienes. ¿Para qué es la oración? ¿Por qué le voy a pedir a Dios si Dios sabe lo que necesito? ¿Para qué es mi oración? Se lo dejo de tarea. En unas 3 o 4 semanas, si Dios nos permite vivir, estaremos hablando de la oración perfecta, pero vamos en el orden que Dios nos dio. Amén. Entonces, vamos a entender a qué nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial, a recibir su misericordia. Y comencemos por aceptar que hay pecado en mí, para que venga esa bendición, para que esa sangre preciosa me limpie del pecado y me limpie del mal que me está endureciendo, que está contaminando este cuerpo que el Espíritu de Dios está anhelando llenar. Está ahí. Ahí está el Espíritu Santo, está en mi corazón. Esto a nuestra mente consciente no nos cabe, amado hermano. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios está en mí y dentro de mí hay mal? Si la Biblia dice que no tiene ninguna comunión con Satanás. Bueno, pues porque Satanás ya no está en mí.
Porque yo le he dado la habitación de mi corazón al Espíritu Santo. Pero imagínese usted que usted viviera en una mansión, que su padre fuera el dueño de esa mansión, con alberca, con cancha de fútbol, con cancha de tenis, con quizá un gimnasio grande, un salón de baile, un pequeño zoológico, 500 habitaciones, servidumbre, comida, bebida, como decimos en México, para echar para arriba, abundancia de todo, árboles frutales en todo alrededor de la mansión, y que el Señor le dijera: esta es tu habitación y de aquí no sales. Puedes vivir en mi mansión, pero es tu habitación y nada más. Aquí te van a traer la comida, aquí te van a traer tu vestido. Puedes ver por la ventana, solamente tu ventana permite ver esta parte de esa enorme tierra. Lo de acá no lo puedes ver porque no está rodeado de ventanas. Qué pena, hijo mío, yo te amo, pero esta es tu habitación. Es un ejemplo, hermano, de lo que hacemos con el Espíritu Santo. Encerrarlo en nuestro corazón. Tú ahí te quedas, precioso Espíritu. Yo te adoro, yo te amo, no entiendo por qué viniste a mí, te doy las gracias, pero mi corazón es exclusivo para ti. Fuera de ahí tienes prohibido salir. El Señor dice: limpia el templo para que el Espíritu Santo haga la obra completa en ti. Queremos ser santos, vemos al Señor Jesucristo, vemos su hermosura, vemos esas maravillas que Él hizo y decimos: Señor, ¿cuándo podré yo hacer algo tan extraordinario? ¿Cuándo mis manos, Señor, levantarán un muerto? ¿Cuándo mi boca profetizará un bien? ¿Cuándo sanaré un enfermo? Pero así como a la suegra de Pedro, que la tocaste y se fue la fiebre. ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo haga esa maravilla si tus manos no se las cedes? ¿Cómo quieres entender las maravillas de la Escritura si no le concedes la libertad al Espíritu Santo de meterse a tu mente, de iluminar tu mente? ¿Cuántas veces oímos cosas extraordinarias y decimos: ese es el ungido de Dios? Es que ese pastor, como Dios lo ama. La clave no es esa. La clave es que ese pastor ama la palabra de Dios. La clave es que ese hermano que tiene revelaciones tan extraordinarias le está cediendo cada vez más, le está dando más libertad al Espíritu Santo para que obre en toda su vida. Pero para una sola cosa está pasando eso. Dios está permitiendo que tú lo vivas y lo desees para dártelo, para concedértelo. Ay, cómo me gustaría hablar así, cómo me gustaría dar un mensaje así, orar con esa autoridad que tiene el pastor. El pastor no es más grande que nadie. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar al pastor como puede usar al hermano que barre. Y es más fácil que use al hermano que barre porque está en una condición humilde, dispuesta, abierta a servir al Padre Celestial. ¿Cómo queremos que cosas extraordinarias y maravillosas? Yo pienso en esto, me sorprende. Y lo he dicho muchas veces. ¿Cómo es que Esteban estaba siendo apedreado? Amado hermano, yo tenía esa mala costumbre de niño, aventaba las piedras y siempre me caían en la cabeza y todavía como si me acabara de caer recuerdo el dolor. ¿Usted se recuerda cuando se cayó? Cuando por error volteó y se golpeó su codo. Cuando golpeamos una parte muy sensible, llena de nervios, ¿cómo se siente? Imagínense lo que estaba viviendo Esteban, no lo que estaba sintiendo.
Este hombre era tan lleno del Espíritu Santo que el Señor atrae toda su atención y su mente y le dice: mira los cielos abiertos, Esteban. Mira hacia dónde vas, mira el camino que te estoy ofreciendo. Y aquello es duro y duro y pedrada tras pedrada. Y Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No vale ni la pena. Si ellos pudieran ver y vivir lo que me estás dando, Señor, yo creo que ellos mismos se apedreaban. Estaba lleno del Espíritu Santo. No sintió ningún dolor. La Biblia no testifica ni siquiera un ay, ni siquiera de la primer pedrada que recibió Esteban. Yo pienso que eso sorprendió mucho a aquel joven llamado Saulo. ¿Qué habrá pasado por la mente de ese Saulo? Oye, a este lo están apedreando y ni grita. Oye, lo estamos atormentando y está intercediendo por nosotros. Oye, pero ¿qué tiene este que dice que está viendo la gloria de Dios? ¿Qué está pasando por su mente? Eso debe haber atraído a Saulo, y tal vez eso lo llevó a su conversión. No se lo puedo yo afirmar categóricamente. Pero qué cosas maravillosas nos muestra la Biblia cuando el Espíritu Santo ha recibido nuestra libertad para salir del corazón y llenar y pasearse por donde quiera de su templo. Señor, es tu templo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para prohibirte, para condicionarte la entrada y la salida? ¿Quién soy yo para abrirte y cerrarte puertas? ¿Cuánto trabajó usted, amado hermano, por ese cuerpo? Hoy comemos, hoy bebemos, pero ¿quién se preocupa verdaderamente en decir: voy a comer esto para purificar mi cuerpo, que sea de bien para mi cuerpo? Comemos porque nos gusta, comemos por antojo, comemos por ganas, pero no pasa por nuestra mente cómo va a afectar lo que comemos a nuestro cuerpo. Sabemos que hay muchas cosas consagradas y aún así las ingerimos. Contaminamos tanto el cuerpo del Señor que como también pretendemos que el Espíritu Santo se pase por un lugar inmundo. Sí, Señor, paséate por donde quiera. ¿Usted le gustaría ir a dar un paseo a un basurero, hermano? ¿A usted le gustaría ir a hacer un día de campo a un cementerio? ¿Cómo pretendemos que la fuente de pureza más grande del universo haga cosa semejante? Es porque no hemos aceptado, porque no hemos entendido la importancia que tiene nuestro cuerpo para Dios. Y que Dios ahora nos está dando la sabiduría y la oportunidad de comenzar a purificar ese templo. ¿Por qué el mal opera en nuestros miembros? Pues porque estamos contaminados de dentro. Hay mucha contaminación, mucho mal. No hay espíritu inmundo, pero hay malos pensamientos, hay malos sentimientos, hay malos deseos. Dice la palabra que del corazón es donde salen los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los robos. Pero hay un rinconcito dentro de usted. Hay una habitación dentro de usted que nadie puede contaminar. ¿Por qué razón? Porque ahí hemos encarcelado al Espíritu del Señor. Y está tocando. Ya déjame salir. No porque esté aburrido, no porque se haya fastidiado, no porque esté estresado, no porque quiera conocer tu interior. Te está pidiendo: déjame salir, porque hay mucho mal en ti
Y el único que puede limpiarte soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que está dentro. Porque soy yo el que está dentro. Soy tu única oportunidad. Escuche bien, recíbalo como de parte de Dios en su corazón. El Espíritu Santo es la única oportunidad que usted y yo tenemos para ser purificados de dentro hacia afuera. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. El Espíritu Santo hecho carne. Amén. ¿Cómo podemos purificar el templo? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. El único que nos puede enseñar lo que a Dios le agrada se llama bíblicamente Jesús de Nazaret. San Marcos capítulo 11 del verso 15 al 17. Vamos a ver a este Jesús de Nazaret. Vamos a ver a este varón de Dios. ¿Qué nos tiene que enseñar? ¿Qué nos tiene que mostrar con respecto a la purificación del templo? San Marcos capítulo 11 del versículo 15 al 17. Incluso si usted tiene su Biblia escrita o en su celular, hay algunas que tienen el subtítulo, así lo llama: la purificación del templo, dice la palabra. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando en el templo, ¿quién entró en el templo? Jesús. No entró usted, no entré yo, no entró el sumo sacerdote, no entró Poncio Pilatos, no entraron los cambistas. ¿Quién entró? Jesús. Entonces, el único que está dentro es el que puede limpiar desde dentro hacia afuera. Dice la palabra: entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué es esto? Un intercambio. Ponga atención a las cosas, ¿eh? Comprar y vender. Ahorita lo vamos a entender por medio del Espíritu del Señor. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Gracias a Dios que no vivimos ese tiempo. Gracias al Señor que no fuimos judíos. Gracias a Dios que no vimos el templo de Jerusalén. Gracias a Dios que no fuimos de esos cambistas. Gracias a Dios que no fuimos de esos que convirtieron la casa de Dios en cueva de lobos. ¿Sabes qué es eso? Ocultar tu pecado. Ser hipócrita. Ser un mentiroso. Porque sí somos, sí hemos sido de los que hemos contaminado el templo de Dios. Por eso le decía, vamos a entender esto versículo a versículo, paso a paso. Primer paso, tenemos que aceptar una vez más que la única oportunidad de obtener una limpieza interna es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahí lo dice: entró Jesús en el templo. ¿Cuándo entró Jesús en tu templo? El día que tú te bautizaste, el día que tú lo recibiste como único y suficiente Salvador. Es decir, ¿Jesús ya está dentro de tu templo? Sí. Aceptar eso, aceptarlo, amado hermano. Sí, Jesús ya está dentro de mi templo. Ya está dentro del templo. ¡Qué bien! Ya comenzamos bien. Pero mire lo que dice: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cambiado lo santo por lo inmundo? ¿Cuántas veces, teniendo la oportunidad de ir a leer la Biblia, cuántas veces teniendo la oportunidad de pararnos frente al televisor, pero ver una enseñanza que me edifique, he preferido ver cualquier cosa, cualquier porquería? Ahí estamos siendo
los que están intercambiando. Mira, te cambio mi tiempo de Biblia, te cambio mi tiempo de oración, te cambio mi tiempo de santificación por tu tiempo de inmundicia. Purifica el templo. ¿Se da cuenta cómo no podemos vanagloriarnos y decir, gracias a Dios que no viví ese tiempo? Porque la palabra de Dios es permanente. Sucedió y sucede. Siempre tiene, la palabra de Dios vive un constante presente. Le habla a los del año pasado, le habló a los del antepasado, le habló a los del siglo pasado, le habló a los del primer siglo después de Cristo, y hoy nos está hablando a usted y a mí. Intercambias lo santo por lo inmundo. Y mire lo que dice más adelante. Y volcó las mesas de los cambistas. ¿Qué es un vuelco? Si yo tomo esta libreta y la vuelco, le estoy dando la vuelta. ¿Cómo volcamos? Metemos lo malo, sacamos lo bueno. Sacamos la unción, sacamos la bendición. ¿Y qué metemos? La contaminación. Mal usando nuestra boca, nuestra lengua. ¿Cómo volcamos para mal? Cuando en lugar de bendecir, maldecimos. Eso es un vuelco. Eso es un vuelco. Pero Dios tiene grande misericordia para usted y para mí. Y Dios quiere enseñarnos, nos está enseñando lo malo. Pero Dios nos lo está enseñando no para que lo hagamos, sino para que aceptemos que lo hemos hecho y entonces darle un giro, darle un vuelco a la situación. Por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo ya está dentro de mí, ya tengo un aliado. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Vamos a darle un vuelco a las cosas. Ahora voy a declarar que lo malo está fuera del templo y lo santo viene adentro del templo. ¿Cómo vamos a santificar el templo? Por medio del poder de la fe y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Aquí dice, Señor, que tú lo invertiste de esa manera, echó fuera lo inmundo y metió lo santo. Porque ¿quién fue quien entró? El Señor Jesucristo. ¿Quién está dentro del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. A través de este pasaje de la Biblia, el Señor nos muestra qué tenemos que hacer. Echa fuera de palabra, con el corazón se cree. ¿Lo estás creyendo? Amén. ¿Qué sigue? Confiésalo para salvación. No es creer. No, Señor, yo creo que tú lo vas a echar fuera. No, voy a confesar con mi boca, en mi oración, en mi intimidad contigo. Cuando yo me quiero acercar a ti, Señor, yo voy a confesar que lo malo se va de mí y lo santo de ti viene a mi vida. Ahora le abro esa prisión, ahora le abro esa celda, ahora, Señor, yo abro esa puerta, rompo esa esclavitud. Te pido perdón si he esclavizado tu Espíritu Santo solamente en una parte de mi corazón. Ahora, Padre mío, yo le cedo la libertad, porque el que está adentro es el que me puede limpiar. Señor Jesucristo, si estás dentro de mí, Padre mío, comienza a limpiar de dentro hacia afuera. Y tú lo estás creyendo, perfecto, decláralo con tu boca. Señor, yo declaro que lo que se va, escuche bien, yo declaro que todo el mal que se está yendo de mi vida no regresa, y todo el bien, el santo bien que estás trayendo a este templo de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, no se va. Ahora invierto las circunstancias, ahora invierto las cosas, Señor. Ahora yo declaro que donde había muerte, ahora hay vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Yo renuncio a la muerte.
Echo fuera todo espíritu, todo mal de muerte que está en mí. Y ya se lo he dicho, esto no es un exorcismo. El que usted eche fuera un espíritu no quiere decir que es un espíritu inmundo. Ya no hay manera que entre en usted. La palabra dice: renuévense en el espíritu de su mente, en las cosas espirituales, en las cosas que no puedes ver, pero están dentro de ti. Cuando tú dices: yo echo todo espíritu de muerte fuera de mí, estás echando malos pensamientos, estás echando malos sentimientos, estás echando malas palabras, estás echando malas actitudes. Ese es un espíritu que no puedes ver, pero que está operando en tu interior. Señor, todo espíritu de muerte es echado fuera de este templo de tu Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo lo llene todo, Señor. Todo. Todo. Y mire lo extraordinario, mire lo maravilloso. Mire, si Dios cierra con broche de oro, y si Dios quiere, si es verdaderamente el deseo de su corazón ayudarlo a usted y a mí. Dice Santiago que Dios nos anhela celosamente. No quiere compartirnos con ningún otro Dios, porque pagó un precio altísimo. Dice la palabra que los que hacen la voluntad de Dios los tiene como especial tesoro. Mire lo que dice el versículo 16. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Señor Jesús, a partir de hoy yo te entrego las llaves de toda entrada de este templo. Y así como hiciste en el templo de Jerusalén, te pido que hagas con el templo de tu Espíritu Santo. Señor, guarda toda entrada. Guarda mis ojos, guarda mis oídos, guarda mi boca, guarda mi mente, guarda mi corazón, Señor. Sé tú. A ti te entrego las llaves de las puertas de este templo que tu Espíritu Santo anhela. Es una oración poderosa, amado hermano. Poderosa lo que Dios nos está dando en esta mañana. Y nos lo está dando por una sola razón. No porque te la merezcas. Ay, mi hijo, qué condición tan lamentable está. No porque Dios sienta lástima. Comenzó el Señor Jesucristo hablándonos en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, que dice, ¿qué nos dijo? Yo quiero cambiar esa maldición por bendición, porque te amo, porque te compré a un precio exagerada y exuberante y extraordinariamente alto. Dígame usted, juzgue usted, use su sentido común. ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún motivo para que usted y yo le neguemos la libertad al Espíritu Santo? ¿Le condicionemos al Espíritu de Dios llenar su templo? ¿Le condicionemos a Dios las llaves de cada puerta y cada entrada? ¿Nos conviene hacerlo? ¿Nos conviene condicionar a Dios? ¿Nos conviene limitar a Dios? ¿Qué bien vamos a obtener? Lo que nos conviene es darle la absoluta libertad al Padre. Y una vez más, es la tercera vez que se lo digo, y la intención es sembrarlo en su corazón. El Espíritu Santo es la única oportunidad y la única ayuda que usted y yo tenemos para purificar este templo de adentro hacia afuera. No hay otro, hermano. No hay palabra, así como el Señor nos habló la semana antepasada, que no hay cosa creada que nos pueda separar de su amor. Asimismo, el Señor nos dice, no hay cosa creada que pueda hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero ya lo que tiene que hacer depende de ti y depende de mí.
Y depende de que creas esta palabra que Dios te ha hablado, y depende de que la pongas por obra. Por obra, Señor, ahora vuelco las cosas. Ahora en el nombre de Jesús, echo fuera la muerte, la inmundicia, la perversidad, todo lo que estaba dentro y contaminaba tu templo. Perdóname, perdóname por haberlo retenido. Perdóname, Señor, fue mi ignorancia, fue mi maldad, lo que quiera que haya sido, Cristo bendito. Perdóname, pero hasta aquí llegó. Si tú me diste cosas santas, Padre Celestial, si estaban dentro de mí y yo las eché fuera, Señor, perdóname. Júzguese usted mismo. Le voy a hacer una pregunta y júzguese en su corazón. Piense, ¿es usted el mismo hoy que se convirtió? Cuando usted se convirtió, ¿es la misma persona que es hoy? Ciertamente con el paso del tiempo vamos volviendo hacia atrás. Cuando usted se convirtió hablaba la palabra de Dios. Cuando usted se convirtió, cuando yo recuerdo los hermanos en la iglesia me decían: ay, hermano, usted siempre trae la Biblia aquí, siempre la ha agarrado del lado izquierdo, como un acto inconsciente. Pero usted me veía en esa congregación siempre así. Y varios hermanos: ay, hermano, usted siempre con la Biblia así. Amábamos la Biblia, amábamos la oración, amábamos el ayuno, amábamos la intimidad de Dios, amábamos la comunión con Dios. ¿Y por qué ha ido menguando esto? Porque poco a poco hemos descuidado la purificación del templo del Espíritu Santo. Poco a poco hemos ido llevando el Espíritu Santo a una habitación. Poco a poco le hemos ido negando la autoridad, el permiso para santificarlo todo. Pero Dios muy a tiempo nos está llamando, diciendo: es tiempo ya. ¿Se recuerda cómo comenzó esta serie de enseñanzas? ¿Cuál es la palabra clave? El tiempo. Es tiempo de purificar el templo del Señor. Un cuerpo sano y un cuerpo santo, física y espiritualmente hablando, es importante para Dios. Dependiendo de la condición de tu cuerpo, el Espíritu Santo obrará a través de ti. Si tú usas tus manos para mal, no las puede usar el Señor para ministrar sanidad. Si tú usas tu boca para maldición, por eso es que muchos se cohíben, se retraen, no sienten esa autoridad, ese poder de decir: yo voy a orar por este enfermo, yo voy a quebrantar este mal, porque saben que su boca está contaminada, porque saben que de una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Y muchas veces nos conformamos: ya ni modo, ya contaminé el agua. En lugar de decir: bueno, sí la contaminé, pues ahora aunque me cueste, voy a descontaminarla. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, del versículo 12 al versículo 14, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si el Espíritu está haciendo, tiene libertad tuya para hacer morir las obras de la carne, entonces vivirás. Entonces cosas maravillosas verás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué no testificamos que somos hijos de Dios? ¿Por qué se nos hace más fácil decir: soy cristiano? ¿Por qué no nos atrevemos a decir: soy un hijo, soy una hija de Dios? Porque el Espíritu de Dios está encarcelado en algún lugar dentro de ti.
Porque si el Espíritu de Dios tuviera libertad para usar tu boca, hubiese llenado tu lengua, tú dirías: yo soy un hijo de Dios. Porque la Biblia, porque Dios llama, Dios nos llama. ¿Qué es más importante? ¿Cómo nos llama el mundo o cómo nos llamaron? Porque esta palabra de cristianos no nació en el cielo, nació en la tierra, y no vino por Dios, sino por los romanos al llamarnos cristianos, que quiere decir pequeños Cristos. Pero Dios que nos ama, Dios que nos dio su Espíritu Santo, dice: estos son mis hijos. Por tanto, nosotros debemos presentarnos como hijos de Dios, no como cristianos. Si el mundo nos llama cristianos, bueno, pero que yo me presente como cristiano. Pregúntale a Dios si es lo que Él quiere. El Señor Jesucristo decía: es mi Padre. Se refería a Dios como mi Padre, como el que me engendró, como el que me dio vida, como el que me santificó, como aquel que puso su Espíritu Santo en mí. Si no lo hacemos, amado santo, bendito hermano, es porque el Espíritu Santo no tiene la libertad, no tiene tu libre albedrío para trabajar en tu boca. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Démosle esa libertad que el Espíritu Santo nos está pidiendo, amado hermano. Porque Dios no nos exige nada, respeta nuestro libre albedrío, pero nos está pidiendo algo maravilloso, y lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3 del 19 al 22. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Señor, perdóname. Perdóname por todo el mal que he llevado dentro y todo el bien que he echado fuera. He aquí, dice el Santo, dice el Padre, estoy tocando a las puertas de tu interior, a esas puertas que me has cerrado, a las puertas de tu mente, a las puertas de tus ojos, a las puertas de tus oídos, a las puertas de tus manos, de tus pies. A las puertas que me has cerrado estoy tocando, y dice: he aquí, yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venza, al que le otorgue esa libertad, ¿qué recompensa va a tener? ¿Qué es sentarse en el trono de Cristo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Dice la Biblia que cuando Él regresó después de los muertos, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo está sujeto a mi nombre. Eso quiere decir: te voy a dejar que te sientes en mi trono. Te voy a dar completa. Si tú me das completa y absoluta libertad para santificar ese templo, yo te voy a dar completa y absoluta libertad para usar mi nombre con autoridad, sea en los cielos o sea en la tierra. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que ama a Dios, oiga y reciba la palabra que Dios ha hablado. Dejemos que Jesús llene todo el templo. Ya está dentro, claro, por supuesto, ya está dentro, pero está condicionado, y lo que está pidiendo es libertad. Quiero añadir algo maravilloso, hermano, que Dios me habló en esta mañana. Quiero que usted use su sentido común. Esto no requiere de sabiduría
o de llevar muchos años en el conocimiento de la palabra de Dios. Le estoy hablando de su sentido común, de lo que usted tiene como ser humano. Use su sentido común a lo que yo le voy a decir. Si estamos viviendo el último tiempo, estamos entendiendo que la palabra clave es tiempo. Pero si a eso le añadimos el último tiempo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer en lo que a Dios refiere? No podemos decir, yo viví tratando de hablar en futuro, o yo vivo tratando de hablar en pasado. La conjugación es, yo vivo presente, yo viví pasado, yo viviré futuro. Si estamos viviendo el último tiempo, ¿qué es lo mejor para su vida y para la mía? ¿Dónde está? En el último libro y en el último versículo. El consejo que yo le doy, que yo le ofrezco, como habiéndolo recibido de parte de Dios, lo último que usted haga, porque estamos viviendo el último tiempo, después de su oración, después de su ayuno, después de su comunión con Dios, después de haber leído la Biblia, antes de acostarse, todo el tiempo, lea el último versículo, el último capítulo de la Biblia, porque ahí le está resumiendo Dios todo. Y así, a partir de hoy, sin importar si viene al caso o no viene al caso, a partir de hoy, todos los domingos vamos a terminar leyendo este capítulo bíblico. Acabamos de terminar con Apocalipsis 3, el asunto del templo. Pero vamos a creer en Dios, porque esto va a llenar de fe y de esperanza su vida, porque esto va a hacer que usted ponga sus ojos en el galardón, porque usted va a hacer que esto va a hacer que usted tenga motivos, tenga inspiración para brindarle al Espíritu Santo toda libertad. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y mire qué consuelo. Y mire si hay intención de Dios para que memoricemos este capítulo. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y mire qué hermosa promesa. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Yo no sé si usted lo desea, yo sí. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de lámpara, ni de luz, ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, ahí usted cámbielo, no lo cambie en la Biblia, cámbielo en su corazón. Diga: yo, Guillermo, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y las hube visto, me voy a postrar al Señor. Juan cometió un error, se postró a los pies del ángel. Pero ¿qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice ahí? Adora a Dios. A Dios.
Y me dijo: no selles la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere con que no lo selles? Con que no tengas este libro cerrado, con que no lo tengas en poco, con que lo memorices, lo guardes, lo atesores en tu corazón. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, en mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este capítulo, leerlo todos los días, te va a hacer lavar esas ropas todos los días, antes de que termine tu día. No importa, hasta que venga el Señor, porque es el último tiempo, porque es el último libro y porque es el último capítulo. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, ¿qué necesita? El Espíritu tiene, el Señor quiere su esposa, pero necesita que esa esposa esté llena de su Espíritu, para que el Espíritu y la esposa digan: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio en estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. ¿Sabe por qué los judíos quitaron el libro de Malaquías en su Biblia? El libro de Malaquías lo pusieron en otro lugar. En esta Biblia que usted y yo tenemos, el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Vaya por favor al libro de Malaquías, brevemente. Vaya al libro de Malaquías. El último capítulo también, el capítulo 4. ¿Cuál es la última palabra? ¿Se da cuenta cómo terminó el antiguo pacto? Con una maldición. ¿Cómo termina el nuevo pacto? Con un amén, con una bendición. Juzgue con su sentido común. ¿Qué quiere? ¿Bendición o maldición? ¿Quiere bendición? Ahí está el último libro con el último capítulo, y la última palabra es una bendición, porque lo que nos espera es una bendición eterna. En ese capítulo se resume todo. En eso el Señor le dice lo maravilloso y extraordinario y lo precioso que Dios ha preparado para usted y para mí. Nos inspira a santificarnos, nos inspira a darle libertad al Espíritu Santo, nos inspira a creer en Él, nos fortalece para decir: Señor, yo quiero terminar como termina la Biblia, con un amén.
Yo no quiero terminar como terminó el Antiguo Testamento, con una maldición. Quiero terminar con tu bendición, porque dice, el que escribió esto es el que lo firma. Yo soy el amén, dice el libro de Apocalipsis. Cada vez que usted vea el amén, cada vez que usted y yo decimos amén, es como decir, Jesucristo vive, Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi esperanza, es mi fortaleza, es mi refugio, es mi ciudad. En Él está puesta mi fe, mi confianza, mi esperanza, y no necesito de otra cosa más. Vamos a darle gracias a Dios. Recuerde lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. En estos 7 días, la oración que Dios nos está dando es para purificar el templo. Hay un tiempo. El Señor nos habló la semana pasada. Tuvimos 7 días, 15 días, porque la semana pasada pues no estuvimos, pero Dios todavía nos prolongó el tiempo. Señor, ¿en qué tiempo estoy? Y nos hizo una maravillosa invitación. Le pedimos al Señor, ayúdanos a volver atrás. Ayúdanos a ver qué puerta abrimos para poder cerrarla, para poder echar fuera ese mal y cerrar la puerta. Y en esta mañana el Señor nos da 7 días para santificar el templo, y Dios nos hablará la próxima semana. Amén. En el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.